Sí, el 7 dice Pablo se siente miserable porque se siente pecador. Y no solamente el 7, mi pastor, si usted ve, cuando hablamos de Pablo en la epístola a los romanos, ya del primer capítulo, el capítulo 1, verso 8, bueno, en realidad del 18 en adelante, es importante recordar eso. Pablo en el capítulo 1, verso, 16 en adelante, quisiera leerlo. No me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio es, ¿para qué? Para salvación. ¿Pero salvación a quién? Al que creen. ¿Y quiénes son los que pueden creer? Al judío primeramente, y no el que ponga el pueblo judío como primero en la lista. ¿Por qué el judío debía creer primeramente? Claro, porque en la historia de ellos Dios se reveló, pues entonces ¿quiénes debían cachar el Evangelio de los primeros? ¡Ellos! Perdón. Obvio. ¿Quién debía darse cuenta que quién era Jesucristo? ¿Quién tenía que darse cuenta los primeros cuál era el propósito de la ley? Ellos. Y después al griego, entiéndase gentil, porque en el Evangelio, dentro del Evangelio, la justicia de Dios, la justificación de Dios se revela por fe y para fe. Como escrito está, si hemos de vivir por algo, no es para cumplir una ley, es para vivir la fe. El justo ha de vivir, ya no por seguir una lista de receptas, ha de vivir para vivir la fe. Usted dirá, ¿por qué el pastor Daniel se está dando esta vuelta tan grande para responderle, amado pastor? Porque a partir del capítulo 1, verso 18, Pablo empieza a enumerar todos los pecados del mundo judío y del mundo gentil para decirle, todos somos malos. Y todos necesitábamos entonces, ¿qué cosas para justificarnos y el Evangelio sea una realidad? La fe. ¿Qué pasa cuando no hay fe? La salvación, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿la fe se puede perder? El que siempre tiene fe, ahí yo puedo creer, y le doy mi opinión, disculpe, me la pidieron. El que tiene fe, nunca perder la salvación. La pregunta es, no hay que hablar si se pierde o no la salvación. Si se pierde o no se pierde. Pregunta, y aquí mi pastor en mi tesis de alta peso. Adán y Eva en el huerto estaban bien, todo pasando. O sea, ¿verdad? Estamos pasando bien, estamos pasando para bien. Y todos felices. ¿Quién nos ha levantado en la mañana? ¿Por qué Adán? No es que ahí trabajamos para no nos cansábamos. Ahora uno despierta todo cansado y ¿por qué Adán? Si todo estaba tan lindo. Sí. Ya. Pero, ojo, el Señor dice que de todo lo que creó, ¿quién es lo único que tiene la imagen y semejanza de Dios? ¿Los animales? ¿La agua? ¿El hombre? ¿El ser humano? ¿Y por qué tiene la imagen y semejanza de Dios? Toda la humanidad, hasta los caídos. Y ahí está la bendición y la gracia del Señor para nosotros. Atención con lo que voy a decir. Porque Dios tiene atributos que son solo de Él. Él es eterno, omnisciente, omnipotente. Pero Él tiene otros atributos que compartió en los seres humanos. ¿Para qué? Para comunicarse con el ser humano. Dios es amor y creó al ser humano con la capacidad de amar. ¿Para qué? Porque Dios te voy a amar y uno pueda amarlo de vuelta. Pero cayó el pecado. Por eso la gente no entiende el amor de Dios. Porque esa naturaleza está. Y nosotros lo conocemos porque hemos sido y hemos vuelto. Ya. ¿Sí? Ya, pero ¿qué falló en el huerto de Edén? ¿Cuál fue el pecado? ¡No! ¡Ah! Porque recuérdense que la fe sin obras es... ¿Yo cómo muestro mi fe? ¿Y cómo muestro mi no fe? Con obras también. Entonces la desobediencia fue el acto externo de mostrar el verdadero pecado. Porque Dios habló y la serpiente habló. ¿Y a quién le creyeron? ¡Ah!
Ay, ¿qué entonces? ¿Por qué falló todo lo que falló y entró en pecado? Porque puso la fe donde no tenía que ponerla. Y el mundo escucha, todo menos a Dios. La salvación es por fe. La fe se puede perder porque entra el pecado a la humanidad que se manifestó en desobediencia. Porque escucharon lo que no tenían que. Y la fe, ¿cómo se alimenta? Viene por el oír. Entonces, el que no escucha o escucha otras cosas, le puede pasar lo que le pasó a Demas. ¿Sabe quién es Demas? Filemón, te mando saludos, estoy con Demas. Colosenses, les mando saludos, Demas está conmigo. Escribe su última epístola, 2 Timoteo. Timoteo, ven a verme, porque Demas se fue amando más el mundo. ¿Y saben por qué le pasó? Todo apunta hacia ese rastreo bíblico. ¿Cuál era el problema de Timoteo en Éfeso? Los falsos. Y Pablo le dice, Timoteo, no escuches a los falsos maestros. Aférrate a qué? A la vida eterna, es decir, ahí está la vida eterna, el mensaje del Evangelio. Agárrate, no te sueltes. Aférrate a eso, porque estos falsos maestros están haciendo de las suyas. Demas parece que fue a escuchar lo que no tenía que escuchar y puso su fe en otras salvaciones, en otras realidades. Pero la salvación se maneja en el Evangelio por fe y para seguir teniendo fe. Y ese Romanos capítulo 8, verso 1 es la consecuencia de que Pablo dice, los judíos pecaron, los gentiles pecaron, no hay ninguno justo, así que todos necesitamos, ¿qué cosa? La fe. Y nadie se puede salvar sin fe. Y nadie puede vivir y alcanzar salvación por fe. Pero no hay condenación ahora en los que están en Cristo Jesús, que ya no andan conforme a la carne, en sus propios méritos tratan de salvarse solos, sino que andan a través del Espíritu, porque el Espíritu, y lo va a seguir detallando, es el que ayuda a mantenerlo en la fe. Le dejaré mi Espíritu y Él le recordará todo lo que yo os he. Listo. El Espíritu Santo convence de pecado. Y atención, ¿a quién convence de pecado? No al mundo. A mí mismo. A mí me recuerda, yo que tengo el Espíritu de Dios, yo merecía la condenación, yo merecía el juicio, pero el Espíritu me convence a mí que soy pecador. Y eso me lleva a la gracia del Señor. Y esos son los que no están condenados, sino que andan en el Espíritu. Así, eso diría yo en cuanto a las controversias. No intento ponerle resolución a un problema que lleva estos siglos, pero para mí es un tema de fe. Si usted tiene fe, gloria al Señor. ¿Quién le ayuda a su fe? El Espíritu de Dios. Y siéntase salvo, bien seguro. Pero cuida su fe. ¿Y cómo se cuida? ¿Cómo se alimenta? Escuchando la palabra del Señor. Aférrese a la vida eterna. Timoteo, ni siquiera vayas a escuchar. ¿Puedo decir algo? Oh, sorry. Yo decidí dos cosas en mi vida. Eliminé todas mis redes sociales. Y ya no veo matinales. Hay que cuidarse. Me aburrí de ver en los matinales que la lectura la ceniza y que muestre la manito y que la energía, otros evangelios, otras salvaciones que sí, no hay que escuchar. Mi pueblo perece, ¿por qué? El conocimiento, ¿por qué viene? Por escuchar. Cuide lo que escucha, cuide lo que vea. Así también se vive en el Espíritu y cuidamos el regalo de Dios. ¿Se entendió? ¿Otra pregunta? Dígame. Usted tocó el tema de la cena. Yo siempre he considerado y aprendí que los niños no pueden tomar cena porque no tienen discernimiento. Pero hay pastores que le dan cena a los niños. Entonces, bueno, yo en algunos casos he tenido que
que quedan callados porque están respetando lo que se hace en la iglesia local. Pero por lo general siempre hemos tratado de evitar que los niños, o acá en la iglesia los niños se cenan, o unten el dedo en el fuego, se lo metan con el chupete a los hijos. Entonces, ¿es correcto? ¿Y una forma de besar? Yo voy por un camino similar, porque creo que es el criterio que rige a las dos ordenanzas que nosotros le llamamos, que el Señor Jesucristo dejó. Y es el mismo criterio para la cena, el bautismo, con la otra ordenanza. Y yo voy por un camino similar al suyo en el sentido que me tocó, podemos pelar un poquito, con otra corporación, que yo iba Apague la cámara. la cámara, hermano. No, y díganme a los hermanos que vienen cantando, que fue ahí. Pero que lleguen hasta la esquina, no. No, alguna vez yo siempre escuché, basado en el relato de Felipe y el etíope, que iban en el camino y que Felipe le iba predicando y le iba hablando. Y el etíope le dice, el eunuco le dice, oye, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, ¿qué hace? Bajan y lo bautizan. Entonces muchas veces yo escuché, si alguien quiere ser bautizado, que diga ahora para que lo bauticemos, porque así como Felipe lo hizo. Pero nadie se fija que en el detalle que da en el libro de los Hechos, el camino duraba como 3 días. Felipe le predicó como 3 días y él totalmente consciente de quién era Cristo por medio de la escritura, que iban leyendo el libro de Isaías. El etíope totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo también lo entendí así, el que quiere, ya habiéndolo estudiado y ahora teniendo la prerrogativa pastoral, yo un día me paré y dije, no bautizo a nadie que no me haga el curso, que sepa lo que está haciendo, porque con el bautismo, por ejemplo, ¿qué declaramos? Muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre. ¿Qué más declaramos con el bautismo? Que así como Cristo resucitó y un día también resucitaré. El bautismo tiene un tinte profético, es lo que me va a pasar y un día me van a enterrar. Y como Cristo fue levantado, así el Señor también me levantará. Y otras tantas cosas, otras lecturas. Y el que lo hace tiene que tener conciencia y claridad de aquello. Le he hablado todo este rato del bautismo, pero con la Santa Cena es lo mismo, la misma claridad. ¿Qué simboliza ese pan? ¿Qué simboliza ese vino? Hay que tener claridad porque es una forma de testificar palabra del Señor. No hay que olvidar eso. Es más que un acto. Cuando nosotros vamos a un bautismo, que estamos cumpliendo lo que Pablo le dice a Timoteo. Se lo quiero leer. Es que esa epístola es una de las que más en mi vida me refugió. A mi hijo le voy a poner Timoteo. Cuando tenga. En la carne, no en el espíritu. Miren, porque esto hay una convicción, estas expresiones pasan piola, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 4, ¿qué dice? Pablo despidiéndose: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué tienes que hacer? Ya, pero ojo con eso. Predica la palabra, pero Pablo dice: ¿delante de quién? De Dios y de él. Te encarezco delante de quién. Porque recuerde que la ley judía y el evangelio, los primeros cristianos también lo tomaron, había que tener de testigos. Y yo te voy a encargar algo que no te lo puedo encargar delante de Juanito ni de Pedrito. ¿Quiénes son los testigos que te traigo adelante? Dios y el Señor Jesucristo. ¿Y qué tienes que hacer delante de ellos dos? Que ellos dos van a estar ahí si cumples o no cumples. Que prediques. Y cuando nosotros bautizamos y cenamos, ¿estamos haciendo un ritual o
estamos llevando a cabo palabra y mandato del Señor. Y hay que hacerlo con la misma conciencia que un pecador dice me arrepiento, con la misma conciencia que delante de una comunidad o una iglesia de testigos, porque cuando acompañamos a los hermanos al paseo, bueno, ahora se hace piscina en la iglesia para ahorrar, ponemos la piscina azul y todo, y los hermanos y la congregación no solamente acompañan para dar buena onda, todo, gloria a Dios por eso, pero la congregación que hace ante los hermanos que se bautizan, testifican de lo que están declarando, y en la cena pasa el mismo criterio. Hay que saber lo que estamos haciendo, que somos testigos de que estamos cumpliendo un mandato del Señor, y los que lo hacen tienen que hacerlo con conciencia. Eso. Dani, Hermana tía Gil. Perdón, hermana Gil. la iglesia que bautizan por aspersión, ¿qué opinamos nosotros? Ya, yo estoy aquí para hacerme cargo, si no, no me invita a pago. Pero está todo en el marco de la opinión. Están preguntando, quiero decir que, en mi opinión, usted puede, obviamente, discrepar, adherir o sumar con los argumentos que doy. Chuta, mire, yo en ese sentido creo que la palabra del Señor nos da cierta, llamarlo así, flexibilidad para los casos especiales, ciertamente, hacerlo de ese motivo. Me tocó a mí este verano bautizarnos en nuestra congregación y una hermana estaba bien mal de salud, nunca lo había hecho, tenía una operación a su cerebro, un tumor, y no quería irse sin cumplir, dijo lo que el Señor mandó, y obviamente no la podíamos sumergir. Y ahí aplicamos chorritos, ¿no? Encima, porque una cosa es el literalismo y otra es lo que significa. Y la Biblia muchas veces es lo que significa, más que la literalidad. Pongo un ejemplo. Nunca se me ha olvidado una conversación que tuve con un compañero que era misionero en África. Estuve estudiando un tiempo, un curso de verano nomás, la competencia. El seminario bautista. Fui a la competencia, señor. No, pero que ahí. No, pero que era el curso que había que ir. Quería aprender una cosa. Encima era amigo el que lo estaba dando. Y me contó algo que yo le haya sentido. Miren, él era misionero en África. Y se dice, los médicos, la ciencia, ¿cuánta agua tenemos que tomar al día? Cerca de 2 litros, ¿no? Por ahí, entre 2 y 3 litros. Eso es lo ideal, ¿o no? Mínimo. 2 litros de agua. Ya, pues él evangelizaba una comunidad de 40 personas. Al día tenía que tener 80 litros de agua. Multiplíquelo por 7, 560 litros de agua a la semana para puro tomar. Estamos hablando del África, pues. Y ahí le llegaban 120 litros para la semana. O sea, ni siquiera para suplir la necesidad básica de lo que hay que beber. Él me decía, Daniel y los que estábamos ahí, no me puedo dar el lujo de hacer una piscina con agua para bautizar y los dejo sin tomar agua toda la semana. Pero como el bautismo significa morir y resucitar, que el viejo hombre muere, ¿qué hago yo? Hago un hoyo en la tierra. Y al igual que en nuestra cultura, en la de ellos también, como enterramos nosotros a la persona que fallece, en la tierra, hacemos un hoyo, yo le echo tierrita encima y lo levantamos. Porque eso es lo que estamos declarando para el bautismo. Entonces, Dios, no olvidar que Dios no se reduce a la cultura, pero hermenéuticamente Dios también no se reduce a la cultura, pero se da a conocer en la cultura. ¿Se entiende? Así que eso, insisto, Dios no se puede reducir a nuestra realidad cultural, pero sí se entiende a partir de nuestra cultura. ¿Se entiende? Él dice,
Siempre, ya ríase nomás, con esto termino. No sé, los chilenos comen marraquetas, comerán pan quizás. A lo mejor el Señor ahí dice, soy el chapalele de vida. Pero Dios no es un chapalele, es una figura que está dando a conocer algo y ocupa para darse a conocer expresiones culturales. Él no se reduce a eso, pero en el fondo es lo que significa. Lo digo porque no podemos reducir a Dios a eso, pero lo necesitamos para entender. Quiero citar al profe que tuve yo, Antonio Ventuay, que dijo una cosa, lo hablábamos en este sermón. ¿Por qué los judíos creían que había agua en todos lados? Porque decían, no, ellos no sabían científicamente lo que era llover. Y el Señor dice, ¿así lo entienden? Bueno, yo me muevo sobre todas las aguas. Dios habló sabiendo que la tierra era redonda, pero habló en su momento para los que creían que era plana. ¿Por qué los judíos decían que había un gran abismo? Y los muertos se iban al gran abismo porque veían los barcos, no tenían idea que la tierra era redonda. Y veían que los barcos se iban y se perdían y pensaban que caían en hoyo. Entonces, el Señor nos va a mandar al gran abismo. Y el Señor le decía, al abismo se van a ir. Entonces, así lo entienden. Entonces, eso. Dios se glorifica en eso. Así que, espero haber respondido también, pastor. Una otra pregunta, ¿no, chiquillo? La última. No. Allá atrás, ¿verdad? Ya, Dani, tenga misericordia. Me acuerdo en clase. Retomando un poco el tema, Sí. el tema del poder ir y hacer discípulos, y para eso somos capacitados y somos llevados, pero para eso se requiere el sello del Espíritu o el bautismo del Espíritu. Mira, es que, aleluya, ¿cómo parto? Es que son dos cosas diferentes, ¿ya? O se las entendemos de manera diferente. Yo propongo lo siguiente. Yo creo que, obviamente, ¿cómo entendemos sello a la luz de la Escritura? Algo que pertenece, algo de propiedad, ¿ya? Eso habla la Escritura. Hemos sido sellados por el Espíritu prometido, dice Pablo, hasta que el Señor tome posesión de lo que adquirió. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice que Él tomó posesión de algo que adquirió, que es lo que es adquirir, comprar. Y Él compró algo que dice que algún día va a tomar posesión. ¿Qué compró el Señor con la sangre de su Hijo? La iglesia. Y Él va a tomar posesión un día de eso que compró. Vengan para acá, chiquillos, conmigo. Pero para eso, que todavía no sucede, todavía no toma posesión de lo que compró, dice que nos ha sellado. Es decir, como ya lo compró, dijo ya, como lo compré, los marcó. Son de mi propiedad. Entonces, en ese sentido, yo hablaría que esa figura habla de todos nosotros. ¿Te entiendes? Ahora tenemos que hablar del Santo Espíritu, la expresión del bautismo. Yo soy asambleísta, por si acaso. Sí, por si acaso. Pero, ¿qué es el bautismo? Viene del griego bautizo, que es un verbo, que es sumergir, o estar sumergido. Y para mí, si lo podemos llevar a algo gráfico, así como a una analogía, ¿quién todos de aquí alguna vez hemos ido a un río? No creo que a un mar, porque el mar con la ola tenía más fuerte. Pero ¿quién se tiró un piquero, una bombita, en una piscina? Disculpe lo ridículo del ejemplo. Pero ¿cuál es el común denominador cuando uno se tira a la piscina? ¿Qué pasa cuando uno toca los pies? ¿Qué pasa con el agua? Nos tapa. Y ustedes cuando están en el agua lo presiona. Es decir, usted levanta un brazo debajo del agua y no hay aire. ¿Qué es lo que hay? Agua. Levantas el pie y no hay agua.
Eso es bautismo. Estar sumergido y casi con una presión de agua. ¿Me entiendes? Ya, cuando usted va a Juan, o sea, los evangelios, Juan el Bautista predica algo importante. Dice, yo la verdad bautizo en, pero viene uno que los va a llenar, los va a tapar. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, y aplica el fuego que era para que usaban los sellos, con que hacían los sellos. Entonces el que viene detrás de mí los va a tapar y a llenar del Espíritu Santo. Los va a bautizar. Ya. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Ese Espíritu Santo llegó, y ahí está la pregunta, ¿cómo llegó? Llegó así por los dedos, o vino a ser bautismo prometido. Y aquí yo le hago unas. Para mí, todo el sellado, que somos parte del Señor, que tenemos su Espíritu, a la vez hemos sido bautizados. Porque el Espíritu Santo, cuando llegó ese día, ¿cómo llegó? Con lenguas, ¿cómo? ¿Y qué está trayendo Lucas a la memoria en ese relato? ¿Cómo llegó la palabra del Señor a los pies del monte Sinaí? Había un monte, un viento recio y fuego. ¿Y qué le estaba diciendo Dios? Juan 4, para que me siga. Estaba viendo el monte, ¿no? Eso mismo. Pero hasta que Israel no recibió la ley, ¿qué es lo que era Israel? ¿Qué es lo que era Israel? Salieron libertos de Egipto, llegaron a los pies del monte Sinaí, y hasta ¿qué es lo que era Israel? Era un puñado de gente, ¿no? Pero el Señor dijo, a partir de ahora dejarán de ser un puñado de gente. Yo les voy a dar ¿qué cosa? Con esos vientos recios, con ese fuego, con esas nubes. Les voy a dar mi ley. Ahora van a ser pueblo y se van a relacionar conmigo y me van a conocer a mí por medio de ¿qué? De la palabra que yo les estoy dando. Ustedes me serán pueblo y yo les seré por Dios. Volvamos al Pentecostés que está diciendo el Señor con ese espíritu, y se manifestó con nubes, lenguas como de fuego y distintas lenguas. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquí parte el pueblo que estaba pensado antes de la fundación del mundo, que estaba en Cristo, dice Pablo. Ahí ahora todos van a poder, ¿qué cosa? Conocerme. Porque dejó de estar la ley en piedra, y ahora ¿dónde va a estar mi palabra? Y todos me van a conocer, y tanto me van a conocer que ahora van a poder hablar a todo el mundo mi palabra, para que de todo el mundo sea mi pueblo. El hecho de poder decir todo la palabra del Señor es que estamos todos bautizados. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Al tener todos el sello y todos el bautismo, lo que les decía yo de esta expresión. Pero otra cosa es ser lleno. Yo insisto en esta expresión. ¿Por qué el pueblo de Dios perece? Porque el Espíritu Santo es como para orar por el enfermo, por si estoy sin pega, pedir una pega. Ya te llevo el Espíritu Santo para algunos. Desaprovechan la dádiva, desaprovechan este sumergir que te sometió Dios. No lo disfrutan, no lo aprovechan, porque no quieren conocerle. Y no habla de conocerle acá. ¿Sabes lo que le dije yo? Que uno realmente aprende cuando vive. Así el Señor está diciendo, ahí avisa, mi pueblo muere porque no me está conociendo, no está aprovechando el espíritu con el cual yo lo sumergí, yo lo quiero llenar. ¿Y qué basta para ser lleno? Pedir y disponerse a aprender de eso. Pero todos estamos en esa, porque ¿qué significa? Que cuando viene el espíritu, Dani, termino con esto, estás sumergido. Ese espíritu te puede decir, tú tienes un ministerio.
¿Cuál es tu responsabilidad? Lo tengo. Estar con el Señor y aprender de Él para saber cuál es. Y el Señor va a pedir cuenta si no te interesó saber. Pero cuando el Espíritu viene, tenemos el don por excelencia. Pregunta. Ay, bueno, arriba del mando. Ya, Andrea, usted me invitó, así que acá se responsable. Miren, ¿puedo contarle una historia? Efesios 4:11. A uno lo hizo por el mismo Espíritu, dice, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Ya? ¿Y cómo desaprovechamos este bautismo que nos sumergió en su realidad? Ah, yo soy pastor. Hoy hay un evento en la esquina. No, que lo haga el evangelista. Mi niño se hace. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Puedo contarle una historia? Discúlpenme, porque así estamos. Me acuerdo que fui a misionar a Perú. Y por el hecho de trasladarme de un lado a otro, ser un embajador, por el simple hecho de ir a la luz de la Biblia, ¿qué estoy haciendo? Misiones, mensaje apostólico, de trasladarse de un lugar a otro. Llegamos a Perú, había que trabajar con los niños. ¿Y qué hicimos? Salimos a las calles, a golpear las puertas, títeres, toda la cuestión. ¿Qué estoy haciendo? Lo que nosotros comúnmente conocemos, una labor evangelística. Estando ahí, algunos se acercaron y la traductora, la hermana Elda Güeyes, me dijo: Dani, tú soy el profe del Instituto Bíblico, hay que enseñarle todas estas 2 semanas que estamos aquí. Y con una varilla ahí en el bar, enseñándole a Dios qué estoy haciendo. Y un día una señora llegó llorando porque el río se llevó a su hijo, no lo pilló hace como una semana. Y yo sin saber ni el dialecto, nada. Dani me abrazó, yo la contuve y le trataba de dar palabras de aliento. ¿Qué estoy haciendo en esa contención? ¿Y por qué puedo hacer todas esas cosas? Porque su espíritu también me ha bautizado. Pero yo, ¿cómo desaprovecho esa dádiva? No, traigan al evangelista. ¿Por qué no me...? El querer ser lleno es disponerse. Te lo digo de otra manera también, como te lo planteo. Hay un enfermo, traigan a la hermana, que el Señor la usa en sanidad. Quiero decir algo que te cuenta. Pero el Señor se vale de medios para hacer su propósito. Y a lo mejor eres tú ese día y vas a orar tú, y a lo mejor nunca más nadie se va a sanar por tu oración, pero a lo mejor ese día tenías que ser tú el que iba a orar, iba a hacer una sanidad ahí. Es disponerse. Eso es morir. Los que no se disponen son los que no conocen y son los que mueren por no aprovechar este bautismo. ¿Se entiende? Así que eso, ser llenos de esto y estar en las manos del Señor. Eso es la realidad para mí del sello del bautismo. Así que si hay que ir, Dani, anda con el sello, anda con el bautismo y ponte en las manos del Señor. Amén. Para que su palabra llegue a todo el mundo. Como ese día Pentecostés llegó al Espíritu con todos estos dones, ministerios, palabras, para que el Señor ahora se integre más gente a ese pueblo que siempre quiso tener. El pueblo que estaba desde antes de la fundación del mundo en él. De eso. Saludos a todos. A la familia del hermano. Ahora ¿cuándo lo vamos a mostrar, hermano? ¿En su casa? Ah, ya. Sí, me lo manda, pero para decirle, córtelo aquí. Lo que sabe el Pudahuel, queda el Pudahuel. Amén.